Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase. Eh, esta oportunidad vamos a estar viendo la asignatura de biología y vamos a ver un tema bastante importante siguiendo estudiando este libro, este magnífico libro y cómo fue su organización, su estructura. No solamente es leer, no solamente es leer la palabra, que está muy bien, pero también tenemos de saber de dónde vienen las cosas, cuál fue sus inspiraciones que la vimos, las revelaciones, son temas que de alguna manera nos van a edificar y van a dar conocimiento sobre la palabra, ¿no? Sobre el libro en sí, ¿no? Cómo fue estructurado, cómo Dios hizo para que todo esto funcionara y cuál fue su periodo, ¿no? El periodo de cada uno de ellos. Y bueno, eso lo vamos a estar viendo en el periodo, en este caso bíblico, pero vamos a ver por parte. En esta clase vamos a ver lo que es el periodo eh, paleotestamentario. Paleotestamentario básicamente es ese periodo, lo que es el antiguo, perdón, el Antiguo Testamento, las antiguas llamado Antiguo Testamento, antiguas escrituras, depende de dónde o la terminología que se le dé. Y este Antiguo Testamento fue escrito por el siglo VI, ¿no? Es el periodo más extenso de los tres tiempos necesarios para escribir todo su contenido. Aquí le estoy colocando cuáles son los periodos, libros escritos o los acontecimientos que se dan en esos periodos. Primero fue el libro escrito por Moisés, luego vemos el libro escrito por Josué y Jueces, luego vemos las épocas de los reyes, épocas del cautiverio y épocas de restauración. Cabe la redundancia que esta clase vamos a ver solamente el periodo de paleotestamentario, o sea, el periodo del Antiguo Testamento. Ya posteriormente, la próxima clase, ya vamos a ver el Nuevo Testamento. Ok, ahora fíjense, vamos por parte, vamos a hablar un momento sobre el libro escrito por Moisés. Bueno, en realidad se estima que este primer libro que se escribió fue en vez de el primer libro, se estima que fue escrito por Job. La tradición judía y también los padres de la iglesia se lo atribuyen es a Moisés, pero se estima que en realidad fue escrito por Job. Aunque algunos sostienen que fue escrito por el mismo Job, como le estoy comentando. Ahora, los primeros 5 libros de la Biblia, llamado Pentateuco, estos Pentateuco, los 5 primeros libros, esos sí fueron confeccionados por Moisés. Los sacerdotes fueron responsables de aquel momento, llamarse sacerdote a aquellas personas que estaban al frente se podría decir, el inicio de la religión, ¿no? Porque el inicio de cada una de la religión que hoy en día se ha expandido a nivel mundial. Y ellos se encargaban, los sacerdotes, de resguardar estos libros, ¿no? Que se dan y conservarlos, porque fueron, imagínense, mucho tiempo, desde aquel momento que se escribió, que lo escribió Moisés, y ellos tenían que guardar esos libros, bueno, realmente con esmero. Lo vemos en lo que es los libros escritos por Moisés. Luego de ese periodo, que fue un periodo bastante largo, viene el periodo o el periodo de los libros escritos por los jueces, los jueces. Bueno, estos no son periodos, no quiero que se confundan. Estos son en el primer periodo, que es el periodo paleotestamentario, es que se escribieron todos estos libros. Fueron etapas, ¿no? En ese primer periodo se hicieron varias etapas. Los primeros libros
escrito por Moisés y ahora los escritos por Josué o jueces. Ahora, a Josué se le atribuyó el libro que lleva su nombre de la época de los jueces. No hay total seguridad de su tiempo, ya que se desconoce si los jueces se sucedieron de modo cronológico o por parte de ellos. Existía en la misma época. Sí. En realidad no se sabe fecha por exactitud si estos libros de jueces fueron escritos simultáneamente, ¿no? Eso realmente no se tiene prueba o argumento para decir esto. Ahora, el de Josué sí se dice, ¿no? Se dice que se fue escrito por él mismo, ¿no? Ahora, la época de los reyes, la época de los reyes, es una época bastante, diría, larga, ¿no? Porque este periodo transcurrió durante la monarquía, ¿no? En esta época se destaca dos etapas del rey, básicamente. El Reino Unido y el Reino Dividido. Recordemos, cuando estemos estudiando ese Antiguo Testamento, estemos estudiando esos periodos, van a hacerse cuenta que se hicieron dos periodos. Un periodo, la etapa, ¿no? Perdón, la etapa unida y la etapa dividida. En el comienzo de estas épocas, eh, el profeta Samuel escribió el libro de Jueces, luego el libro de Rux y la historia del profeta Elix hasta el rey de Saúl. Samuel escribió el libro de las Crónicas. La última época del reinado de Saúl, de David y de Salomón fue escrita o registrada también en crónicas por los profetas Natax, ¿no? Eso, fíjense cada una de las, diría, etapas que se pasó por cada uno de los libros. Ahora, cuando el rey David y otros músicos, ¿no? Porque David en realidad se dedicaba también a la música, ¿no? Músico talentoso, iniciaron el registro del libro de Salmos, y recuerden que dentro del libro, los Salmos, por eso es que se dejaba la música, él compuso varios salmos, y salmos son como alabanzas. Esas alabanzas se le da a Dios, muy recomendable antes de orar, regresar alguna alabanza a Dios, leyendo o algún salmo, que, que- que es como un adelanto a la oración o una alabanza antes de cualquier, diría, oración que se le vaya a hacer a Dios. Ahora, el rey Salomón comenzaba a escribir los proverbios, ¿sabían, no? El rey Salomón comenzaba a escribir los proverbios. Esta época se conocía como el ciclo de oro de las letras hebreas. En ese tiempo, ¿no? Surgieron también los escritos titulados con Cantares y Eclesiastes. En ese tiempo hubo ambos compuestos por nada más y nada menos que Salomón, ¿no? Este, Ahora, las crónicas de los reyes de Judas y las crónicas de los reyes de Israel no dan inicio de la división que se produjo en el reino. O sea, básicamente nos dan ese inicio, esas divisiones que empezaron a realizarse con los diferentes videntes que escribieron la historia, ¿no? Ahora los reyes fueron, bueno, diría, Idos, Jehús y otros. En el tiempo del rey de Usías y Jerobac II, surgieron los libros de los profetas Joel y Amós, Osea, Mariquías e Isaías. Y en el tiempo del rey de Ezequiel se agregaron proverbios a la colección. En el caso, Proverbio 25:1. Ahora, otros profetas escribieron sus libros durante esta etapa, ¿no? En esta época, que es Nahús y Sofía,
eh, Sofía, Sofonías, perdón. Y si no me recuerdo, Habacucs, ¿no? Y el profeta Adías. Muy probablemente en este tiempo, aunque no se puede determinar en el saltitud, en realidad a la fecha descrito, este es en días del rey de Joacim, Jeremías comenzó a registrar sus profecías. Eso sucedió bastante en la época de los reyes. Por eso es que le digo que fue una de las etapas donde surgió muchos libros, surgió muchos escritos, muchos profetas haciendo, plasmando todas sus profecías, todos sus acontecimientos y sus revelaciones que Dios le daba mediante la escritura y colocándolo por escrito. Todo eso, todo esto, obviamente, como lo vimos en la clase pasada, inspirado, viendo una inspiración por Dios, ¿no? Porque Dios, nada se hace sin Dios no lo dispone. Entonces, eso fue una inspiración que le dio Dios a esas personas. Ahora, por último, tenemos, no, perdón, penúltimo, ¿no? Penúltimo tenemos la época de cautiverio, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en esta época de cautiverio, no? Se diría que el primer escrito durante este tiempo se puede llamar a Ezequiel. Ezequiel, quien transcribió las visiones que Dios le dio. Dios le dio esa visión y las transcribió. Las circunstancias que rodean los tristes hechos de la destrucción de Jerusalén llevó a Jeremías a escribir el libro de Lamentaciones. O sea, por los acontecimientos que pasaron en Jerusalén, Jeremías y escribió el libro de Lamentaciones. Posteriormente, este periodo, ante el reinado de Balsasar, Daniel escribió su libro. Luego Daniel escribe su libro, ¿no? En esa época, en ese transcurso del tiempo. Pero Ezequiel, debido a todo lo que aconteció, la destrucción de Jerusalén, y bueno, él escribe ese libro, ¿no? Que llama la atención cuando vamos a ver, a estudiar ese libro, los libros de lamentaciones, ¿no? Probablemente ese como es un periodo bastante complicado, ¿no? Bastante difícil, hasta para escribirlo, ¿no? Porque y todo esto venía con inspiración de Dios, pero era como bastante hechos lamentables que estaban sucediendo en ese tiempo en Jerusalén. Por último, tenemos la época de la restauración. La época de la restauración. Ha pasado muchísimo tiempo, ya hemos visto que desde que escribió Moisés, muchas personas piensan, bueno, desde el principio, que Moisés en realidad no escribió los primeros libros, ¿no? Como le dije, como le comenté, pero eso está en la duda. Son los libros que han escrito con Josué, con jueces, sí se habla que Josué sí lo escribió en realidad. Y la época de los reyes, donde también intervino bastante, en este caso intervino David, también realizando aportes a los libros de los Salmos. También el del Salomón, Ecclesiastes, se me va el nombre. Y fueron escribiendo, o se fueron cada uno de estos reyes, o cada uno de los reyes fueron escribiendo diferentes tipos de libros según sus acontecimientos en esa época. Luego llegó la época de cautiverio, donde ahí se estuvo escribiendo, eso estuvo redactando y realizando estos libros, lo que es Ezequiel, ¿no? Y también ahí nace el libro de Daniel. Ahora luego viene la época de la restauración. Esa palabra, restaurar, nos deja bastante que pensar en la edificación, ¿no? Ahora, pasados los 70 años de cautiverio, el pueblo de Dios se restaura el culto público en Jerusalén. Después de los 70 años, con la restauración de dicha ciudad, su templo transcurrió unos 10 años. Angeos y Zacarías escriben sus
profecías. Ellos empezaron a escribir sus profecías. 50 años más tarde, Mardoqueo, según se supone, escribió el libro de Esther. Después luego de 50 años, se supone, y porque digo se supone, porque también cuando hablo así es que básicamente es que no se tiene algo escrito, una filmación, pero bueno, se le atribuye en el libro de Esther, ¿no? A Mardoqueo. Ahora, 75 años desde la restauración, surge el sacerdote Estrac, ¿no? Quien aportó gran colaboración en el proceso de la formación de la escritura, revisó y corrigió manuscritos. A él se le atribuye el libro de Samuel, ¿no? Y del de Crónica, además de escribir el libro de Estrac. En el año 430 a.C. fueron escritos los libros de Nehemías y Malaquías, último libro del Testamento. Muy importante, ¿eh? Este libro habla muchas cosas que Dios nos revela sobre ese libro, en el libro de Malaquías y también Nehemías. Entonces, este periodo, si lo ven, fue un periodo largo, ¿no? Porque había entre las épocas o los periodos o los acontecimientos de las etapas fueron pasando muchos años. Y bueno, algunos se tiene la seguridad que escribieron estos libros, otros no se tiene, sino se supondría que fueron escritos por esa persona. No se dejó registrado en sí quién fue el que escribió un determinado libro. Pero sí, la mayoría sabemos quién lo hizo. Y bueno, Dios claramente pudo edificar estos libros cronológicamente para que ellos libros, mientras iban a sucediendo los acontecimientos, estos libros iban en una organización, porque Dios es organizado y Él organiza todo para que todo esté bien entendido en cada uno de los acontecimientos que fueron sucediendo y que le fueron revelando a todos estos profetas eh, para que escribieran cada uno, inspirado obviamente por Dios. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Ya la próxima semana vamos a ver ahora el Nuevo Testamento y la cronología del Nuevo Testamento y cada uno de los escritos. Nos vemos la clase que viene. Chao, chao. Hasta luego a todos.